Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a ponernos en pie y vamos a orar para que Él dirija todo este tiempo. Señor y Padre Santo, Dios Todopoderoso, Dios Creador de todo, de todas las cosas, el que siempre ha sido y el que siempre será. Sea, Señor, tu nombre siempre exaltado y alabado. Con temor nos presentamos ante ti, agradecidos por tener un lugar donde reunirnos, por poder compartir con los hermanos aquello que nos une, una sola fe, un solo Dios, un mismo Espíritu. Señor, nunca seremos capaces de agradecer en su medida correcta el privilegio que tenemos de disponer de tu palabra, el privilegio de disponer de tu Santo Espíritu que nos permite aceptar como verdaderas las enseñanzas que a través de tu palabra tú nos muestras. Señor, sabemos que continuamos la batalla diaria con las armas que tú ya nos has dado para enfrentar la tentación, el desánimo y la oposición de todo aquello que es rebelde a ti a consecuencia del pecado. Dispón, Señor, tu palabra para seguir puliendo nuestros corazones. Sabemos que somos santos ante ti y anhelamos vivir vidas santas, apartadas para ti y ocupadas en aquellas obras que tú de antemano has preparado para que andemos en ellas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a buscar la lectura que vamos a compartir en esta mañana. Se encuentra en Primera de Corintios, el capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Primera de Corintios, el capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Y como vamos a estar después mucho tiempo sentados, les voy a pedir otra vez que nos levantemos para tener la lectura de la palabra. Primera de Corintios, el capítulo 1, los versículos del 1 al 3, y dice así la palabra: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta aquí la lectura, nos podemos sentar. Vivimos en un mundo donde la Iglesia de Cristo enfrenta presiones, tentaciones externas y, por qué no decirlo, también conflictos internos. Si tu relación con la Iglesia es superficial, limitada a asistir a los cultos y a ser solamente un oidor pasivo, seguramente no serás consciente de esta realidad. Pero como en todos los lugares donde existe una interrelación de personas, los conflictos finalmente surgen. Y a veces pensamos que esos problemas son algo nuevo, propios de nuestra generación. Sin embargo, al abrir la Biblia, descubrimos que ya en el primer siglo la Iglesia luchaba con las mismas realidades. Estos versículos que hemos leído son el comienzo de la carta de Pablo a los Corintios. Los estudiosos indican que no fueron las únicas cartas que Pablo pudo escribir a los miembros de esta iglesia, pero sí son las dos únicas que se encuentran incluidas en el canon bíblico, es decir, en la palabra de Dios. Los que no conozcan el contenido de esta carta podrían pensar que Pablo está escribiendo a una iglesia modelo, llena de fe y madurez espiritual. El saludo suena tan elevado, tan lleno de gratitud y reconocimiento, que uno se imagina una comunidad ejemplar. Pareciera el inicio de una carta de gratitud o incluso de alabanza hacia una iglesia digna
de resaltar, pero esa no era la realidad de aquella iglesia. Esta carta a los Corintios era una respuesta ante una serie de conflictos que se habían producido en esa iglesia y que iban desde la discordia entre los hermanos, habiéndose creado incluso facciones dentro de la propia iglesia, hasta conductas pecaminosas que superaban incluso el comportamiento que tenía la gente de Corinto que no pertenecía a la iglesia. Hablamos incluso de casos de incesto dentro de la propia iglesia. Todo esto, añadido a las dudas de una iglesia joven que aún necesitaba dirección en muchos temas comunes, propició que Pablo mandase esta carta para tratar esos temas ante la imposibilidad de trasladarse él inmediatamente hasta allí. Y les hago una pregunta: ¿cuál es la iglesia perfecta en este mundo? Quizá es esta iglesia de Ciudad Alta. La iglesia se encuentra formada por pecadores regenerados por Cristo, sujetos aún a la obra que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Todos seguimos necesitando instrucción, guía, consejo, exhortación. En todas las iglesias se producen malentendidos, conflictos derivados de una mala interpretación de las situaciones a la luz de la palabra, o comportamientos que debemos confrontar con las Escrituras para entender si responden en obediencia a la voluntad de Dios mostrada en su palabra. Lo más interesante es que este inicio de la carta no se queda en lo superficial de los problemas. Sí, eran situaciones que necesitaban instrucción, que requerían decisiones drásticas y corrección de comportamientos, pero Pablo con esta introducción está sentando las bases fundamentales en las cuales se debe sustentar el cambio y en general la vida de la iglesia. Y sin esas bases, la iglesia, no solo la de Corinto, sino también la nuestra y todas las iglesias en el mundo, solamente serán clubes religiosos de reunión con música más o menos bonita. Como dijo John MacArthur, el problema principal de la iglesia de Corinto no estaba en sus circunstancias, sino en su fracaso en vivir de acuerdo a su identidad en Cristo. Y es que Pablo, como dijimos en el título de esta predicación, quiso definir perfectamente la identidad y el llamado de la iglesia en Cristo de esta forma. Primero, definiendo que el mensaje tiene una autoridad divina. Segundo, recordando a la iglesia cuál es su posición delante de Dios. Y por último, recordándole qué recursos sostienen a la iglesia de Cristo para vivir ese llamado. 3 puntos perfectamente aplicables a esta iglesia de Ciudad Alta y que nos definen primero quién trae el mensaje. Segundo, quiénes somos como iglesia. Y tercero, qué recursos nos sostienen para poder vivir ese llamado. Un mensaje con autoridad divina. Versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo inicia la carta subrayando que su llamado como apóstol no proviene de sí mismo, ni de méritos personales, ni de alguna cualidad especial que lo distinga de otros. Su autoridad nace de haber sido constituido apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, no fue una decisión humana ni una ambición personal, sino un llamamiento soberano y directo de Dios. Con esta afirmación, Pablo establece la base sobre la cual los corintios deben recibir su carta. El mensaje no es suyo, no es de Pablo. No escribe como alguien importante en sí mismo, ni como un intelectual que opina sobre los problemas de la iglesia. Lo que sigue en la carta es palabra de Dios, no la reacción emocional de un hombre preocupado. Como recuerda R.C. Sproul, la autoridad de los apóstoles no descansaba en sus opiniones,
sino en la comisión divina que recibieron de Cristo. Rechazar su enseñanza, la palabra, es rechazar la voz de Dios mismo. Por eso cuando la iglesia de Corinto y cuando nosotros escuchamos estas palabras, debemos hacerlo con reverencia. No son sugerencias piadosas, son mandatos y promesas que llevan el sello de la voluntad de Dios. Aunque Pablo fue quien fundó la iglesia en Corinto, algunos cuestionaban su autoridad. Lo veíamos en el versículo 12 de este capítulo 1, cómo había divisiones. Por eso desde el principio Pablo deja claro que su mensaje tiene peso apostólico, al decir que fue llamado por la voluntad de Dios. Él está subrayando así que su ministerio, como decíamos, tiene origen divino. Dios lo eligió, lo separó y lo capacitó para anunciar el Evangelio con autoridad. Este fundamento prepara a la Iglesia para recibir esta carta con reverencia y obediencia, entendiendo, repetimos, que no se tratan de opiniones humanas frente a los conflictos, sino de la dirección de Dios mismo para su vida como comunidad. Es un fundamento que como Iglesia debemos tener claro. Hoy más que nunca necesitamos recordar que la autoridad no se encuentra en el predicador, por muy bueno o elocuente que parezca, sino en la palabra que se predica. Pablo no se impone por su carisma ni por su historia, sino porque transmite fielmente lo que Dios le reveló. Desde el púlpito debemos hacer lo mismo, no predicar nuestras ideas, emociones o experiencias como si fueran doctrina, sino ser fieles a lo que ya ha sido revelado en la Escritura. Porque la verdadera autoridad apostólica no está en nuevos títulos humanos, sino en el testimonio escrito de aquellos que vieron al Señor y que recibieron la autoridad directamente de Él. Y todo lo que contradiga esa palabra, por muy espiritual que parezca en apariencia, no viene de Dios. Y desde el banco debemos entender lo mismo, que todo mensaje apegado fielmente a la palabra es un mensaje de exhortación, de ánimo, de enseñanza, de parte de Dios y no de parte de Miguel, de Luis, de Paul Washer o cualquier otro predicador. Hay quienes hoy se autodenominan apóstoles y se presentan con discursos estridentes, cargados de emociones y reflexiones improvisadas. Y poco a poco, mientras hablan, van introduciendo opiniones personales que aparentan ser revelaciones profundas, pero que en realidad son auténticas blasfemias. Podemos reconocerlos porque su mensaje termina girando en torno a las bondades del ser humano y a lo que supuestamente pueden obtener de Dios, como si el Evangelio fuera una herramienta para el beneficio personal. Nosotros tenemos una ventaja con respecto a la iglesia de Corinto. Contamos con la palabra escrita, con esa autoridad apostólica. Está en la Biblia y es nuestro deber como creyentes contrastar todo lo que escuchamos con lo que ha sido revelado en ella. Solo así podremos discernir si un mensaje realmente viene de parte de Dios o si es simplemente una voz humana disfrazada de espiritualidad. El mismísimo Pablo decía: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Predicar en la iglesia de Ciudad Alta no da autoridad por sí mismo, ni tampoco el título de estar apegados a la palabra, si simplemente es un título. Ni siquiera predicar en prestigiosa iglesia. Solamente la fidelidad a la palabra da autoridad al mensaje que se quiere transmitir. Por eso cuando somos exhortados a la luz de la palabra, cuando somos enseñados a la luz de la palabra, cuando somos examinados a la luz de la palabra, debemos recibirlo no como el mensaje personal de alguien, sino como la exhortación, la enseñanza y el examen de parte de Dios.
Y hemos de fijarnos también en el detalle de que Pablo no escribe esta carta solo. La introduce diciendo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Y por qué incluir a Sóstenes? Porque aunque la autoridad del mensaje viene del llamado apostólico de Pablo, él no actúa como un iluminado solitario. Sóstenes, probablemente un líder convertido de la sinagoga en Corinto, representa a la comunidad de testigos fieles que respaldan el mensaje. No añade autoridad apostólica, pero sí confirma que lo que Pablo escribe no es una ocurrencia personal, sino una exhortación compartida por quienes conocen la verdad. Esto nos recuerda que la autoridad no está en el carisma del predicador, como decíamos antes, sino en la fidelidad al mensaje apostólico. Y hoy ese mensaje, volvemos a repetir, que se encuentra en las Escrituras. Todo lo que se predique debe estar alineado con esa palabra, y todo apóstol, entre comillas, que se aparte de ella, por muy fuerte que grite, por muy bonito que hable, no tiene autoridad alguna de parte de Dios. La palabra de Dios es palabra de Dios, y solamente en ella se encuentra la autoridad. Y aunque aparentemente es una afirmación obvia, esta afirmación nos sigue costando reconocerla con la obediencia en nuestras vidas. Una vez que Pablo sienta esta base, inmediatamente les recuerda a ellos, a esta iglesia, quiénes son, les recuerda cuál es su posición delante de Dios. Son un pueblo santificado y unido a Cristo. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, nos recuerda una verdad que debemos grabar en nuestra mente. La iglesia no pertenece a los hombres, pertenece a Dios. Estamos acostumbrados a referirnos a las iglesias como la iglesia de Sugel, la iglesia de Miguel Núñez o la iglesia de MacArthur. Más próximas a nosotros decimos la iglesia bautista o la iglesia de Pepe. Y aunque estas expresiones nos ayudan a identificar rápidamente a qué comunidad nos referimos, la iglesia no pertenece a líderes ni a corrientes de pensamiento bíblico, sino a Dios. Tampoco la iglesia le pertenece a sus miembros. Esta iglesia de Ciudad Alta no es nuestra propiedad, y por eso no podemos tomar decisiones basadas en nuestros gustos o intereses personales. Las decisiones deben estar guiadas por el verdadero dueño de la iglesia, que es Cristo. Su voluntad para la iglesia y para cada uno de nosotros está claramente revelada en su palabra. Por tanto, nuestra responsabilidad es buscar en la palabra la dirección y no imponer la nuestra. Tampoco podemos tomar decisiones basándonos en el entorno que nos rodea. Decimos la iglesia de Ciudad Alta para ubicar el lugar donde nos reunimos, pero no somos un local y nuestra identidad no proviene del barrio ni de las circunstancias sociales que nos rodean, sean difíciles o sean cómodas. Nuestra identidad viene de aquel que nos posee, Jesucristo. Él nos ha plantado aquí, en medio de un contexto desafiante, no para que nos adaptemos a la oscuridad, sino para que seamos luz. Estamos llamados a brillar como una lámpara en lo alto, visible, firme y fieles. Si la iglesia, por tanto, le pertenece a Cristo, entonces también debe reflejar el carácter de Cristo. Pablo dice que somos santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eso significa que en Cristo ya hemos sido apartados y declarados santos. Dios nos ve como suyos, limpios por la sangre de Jesús. Pero al mismo tiempo tenemos el llamado a vivir en coherencia con lo que ya somos. No podemos vivir como el mundo vive. No se trata de un añadido opcional a la fe, sino
del fruto natural de haber sido transformados verdaderamente por el Evangelio. El Señor nos recuerda en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Leemos en 1 de Pedro 1:16, es decir, vivid como santos porque yo ya os he hecho santos en mi Hijo. Y Pablo añade algo más: esto no es exclusivo de una iglesia en un lugar. Dice: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, somos parte de algo mucho más grande. No estamos solos en Ciudad Alta, formamos parte de la familia de Dios extendida por el mundo. Esto nos guarda de pensar con orgullo que lo nuestro es especial por encima de otros y nos recuerda que nuestra comunión trasciende nuestras paredes. Todos los que confiesan a Cristo como Señor y Salvador son nuestros hermanos. Cuidado con pensar que la verdad absoluta se encuentra en este lugar o en cualquier otro lugar. Si hacemos eso, iremos saltando de iglesia en iglesia buscando una perfección que nunca vamos a encontrar. Cuidado también con exaltar lugares solo por cómo nos hacen sentir. Pablo, desde su saludo, nos está recordando quiénes somos. Una iglesia que pertenece al Señor, comprada por la sangre de Cristo, apartada para vivir en santidad y unida a todos los que en cualquier lugar aman y confiesan a Jesús. Esa es nuestra identidad y también nuestra misión aquí, en Ciudad Alta. Pero debemos hacernos una pregunta con honestidad delante de Dios. ¿Entendemos realmente lo que significa ser iglesia? ¿Comprendemos que no se trata simplemente de un lugar al que asistimos los domingos para sentirnos mejor, como si fuera una terapia emocional o un refugio cómodo? La iglesia no es un centro de bienestar espiritual donde venimos a recibir consuelo sin compromiso. Hemos visto que es el cuerpo de Cristo, llamado a vivir en santidad, a reflejar su carácter y a ser luz en medio de la oscuridad. Ser parte de la iglesia implica rendición de cuentas, obediencia y transformación por medio del entendimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Implica dejar de vivir para nosotros mismos y comenzar a vivir para aquel que nos llamó y nos santificó. Así que no vengamos buscando comodidad, sino santidad. No vengamos buscando lo que nos agrada, sino lo que glorifica a Dios. Porque si somos suyos, entonces nuestra vida individual y comunitaria debe estar alineada con su voluntad. Y esa voluntad no se negocia, se obedece. Ahora bien, ¿qué recursos nos sostienen para vivir ese llamado? Es nuestro tercer punto: un pueblo sostenido por la gracia y la paz de Dios. Pablo saluda a la iglesia diciendo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y podemos ver cómo en otras cartas también emplea Pablo estas palabras. Lo vemos en la carta a los Romanos, Romanos 1:7, también en la carta a los Efesios. Y no es una frase de cortesía ni una fórmula vacía, es una declaración que nace del Evangelio mismo. Cada día necesitamos recordar que todo lo que somos y todo lo que tenemos, tanto como creyentes individuales, como también como iglesia formada por cada uno de los creyentes, depende completamente de esa gracia. Gracia significa que Dios nos amó sin que lo mereciéramos, que nos perdonó cuando no teníamos ningún mérito. Nuestra identidad no está en el barrio donde estamos, ni en el número de miembros,
ni en lo que hacemos bien o mal como comunidad, sino en la gracia de Cristo que nos ha alcanzado. Esa gracia es la que nos sostiene cuando fallamos, la que nos levanta cuando caemos, la que nos hace avanzar cuando sentimos que ya no tenemos fuerza. Y de esa gracia brota la paz. Una paz que no significa que vamos a estar libres de problemas, porque como iglesia hemos tenido luchas, momentos difíciles, tensiones y pruebas. Pero sí significa que en medio de todo eso tenemos descanso en el alma porque sabemos que hemos sido reconciliados con Dios. Esa paz es la que necesitamos cuando no controlamos las circunstancias, cuando el futuro parece incierto y cuando el corazón se llena de ansiedad. Es una paz que no depende de lo que tenemos alrededor, sino de aquel que gobierna sobre todas las cosas. La iglesia de Corinto enfrentaba una serie de males que en su raíz estaban profundamente influenciados por el pensamiento griego de su entorno, la cultura que exaltaba la sabiduría humana y despreciaba la revelación divina. Esta mentalidad le llevó a malentender la gracia, a perder la paz entre los hermanos y a permitir que el orgullo y la autosuficiencia contaminaran la vida de esa iglesia. Por eso Pablo tuvo que corregir divisiones internas, inmoralidad sexual, conflictos sociales que se reflejaban incluso en la cena del Señor, pleitos entre creyentes llevados ante jueces del mundo, desorden en los cultos, confusión en la forma de vestir y en las relaciones familiares. Todo esto mostraba que aunque eran iglesia, aún pensaban y vivían como si fueran del mundo. Y por eso Pablo les llama a volver a su verdadera identidad, santos en Cristo, llamados a vivir como tales, pero no desde sus propios esfuerzos, sino desde la gracia. Porque ¿de dónde viene esa gracia y esa paz? No vienen de nosotros, ni de nuestra experiencia, ni de la religión, ni de los esfuerzos humanos. Vienen solo de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre, cercano, amoroso, protector, y Cristo es nuestro Señor, con autoridad, con poder, con redención. Ambos, Padre e Hijo, con un mismo y perfecto sentir, son la única fuente de bendición para la iglesia. Por eso, hermanos, el saludo de Pablo nos recuerda algo muy práctico para nuestra vida hoy. Sin gracia no hay paz. Y sin Cristo no hay gracia. Si no nos centramos en Él, perderemos la única referencia válida e inamovible. Si permanecemos en Él, tendremos lo que realmente necesitamos como iglesia: favor inmerecido y descanso verdadero. Y no debemos confundir la seguridad del amor de Cristo, que promete que nada nos separará de Él, y la responsabilidad de permanecer en Él. Romanos 8, del 38 al 39, afirma enérgicamente que nada nos podrá apartar, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto habla de la seguridad eterna del creyente. El amor de Cristo es firme, inquebrantable y no depende de nuestras circunstancias ni emociones. Si alguien ha sido verdaderamente regenerado por el Espíritu, ese amor lo sostiene hasta el final. Pero cuando Jesús dice, permaneced en mí, vemos en Juan, en el capítulo 15, está hablando de una relación activa, de comunión constante, de obediencia y dependencia diaria. No es que podamos perder el amor de Cristo, sino que podemos vivir desconectados de su presencia, de su poder, de su fruto. Un creyente puede descuidar su comunión con Cristo y perder el gozo, la paz y la eficacia espiritual, aunque el amor de Cristo siga firme.
Entonces sí, un creyente verdadero no será apartado del amor de Cristo, pero puede dejar de permanecer en Él en términos prácticos, y eso trae consecuencias en nuestras vidas. Por eso la exhortación a permanecer no contradice la seguridad, sino que la refuerza. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Este era el pie del que cojeaba la iglesia de Corinto, y es también el pie del que suelen cojear muchas iglesias hoy, incluida la nuestra. Olvidar que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Cuando recordamos esta inmerecida gracia, aprendemos a mantener la comunión en la congregación, sometiendo nuestros privilegios a las necesidades de nuestros hermanos. Aquello que es secundario, lo que no es normativo, pero existe para el buen orden en la iglesia, no será fuente de conflicto si nuestro ego queda subordinado a la búsqueda de la gloria de aquel que nos perdonó por pura gracia. Los conflictos entre hermanos se minimizan cuando recordamos cuánto nos ha perdonado el Señor, sin merecerlo, por pura gracia. Y la santidad práctica que se demanda de un hijo de Dios no se vuelve entonces una carga imposible si dejamos de verla como fruto de nuestro esfuerzo constante y empezamos a vivirla como la consecuencia natural de la gracia que transforma el corazón. Esa gracia nos llena de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y nos capacita para vivir como lo que ya somos en Cristo. Hermanos, hoy hemos recorrido juntos el inicio de la carta de Pablo a los Corintios, y hemos visto cómo desde el primer saludo él define la identidad y el llamado de la iglesia en Cristo. Primero aprendimos que el mensaje que recibimos tiene autoridad divina, no proviene de hombre, de título, de carisma, ni de experiencia personal, sino de Dios mismo que llamó a Pablo y lo capacitó para guiar a su iglesia. La palabra que escuchamos y estudiamos es la palabra de Dios, y nuestra obediencia y reverencia deben estar siempre dirigidas a ella y no a nuestras opiniones ni a nuestras emociones. Segundo, entendemos que somos un pueblo santificado y unido a Cristo. La iglesia no nos pertenece, ni a sus líderes, ni a sus miembros, pertenece a Dios. Nuestra identidad no se define por el lugar, por la historia, ni por nuestras preferencias, sino por Cristo, que nos ha llamado y nos ha apartado para la santidad, siendo interpelados a vivir vidas santas de forma proactiva. Y esa identidad trasciende las paredes de Ciudad Alta. Somos parte de la Iglesia Universal, unidos con todos los que invocan el nombre de Jesús en cualquier lugar del mundo. Tercero, descubrimos que somos un pueblo sostenido por la gracia y la paz de Dios. No vivimos para mantener un esfuerzo propio ni para ganar aceptación, sino que dependemos de la gracia que nos salvó y nos santifica. Esa gracia nos da paz, nos sostiene en los conflictos, nos permite amar a nuestros hermanos y nos capacita para cumplir nuestro llamado. Sin gracia y sin Cristo no hay verdadera paz ni verdadera transformación. Todo esto nos recuerda que ser iglesia es mucho más que asistir a un lugar o participar de actividades. Es vivir como lo que ya somos en Cristo. Y es reflejar su carácter, obedecer su palabra, permanecer unidos y depender diariamente de su gracia. Es ser luz también en medio de un mundo oscuro y un testimonio vivo de que Cristo transforma vidas. Preguntémonos, ¿vivo yo conforme a esa identidad? ¿Estoy siendo parte activa de esta iglesia santa y unida? ¿Permito que la gracia y la paz de Dios guíen mi vida, mis relaciones
y mis decisiones. Que salgamos hoy con la convicción firme de que somos iglesia por gracia, para la gloria de Dios, llamados a vivir en santidad, en comunión y sostenidos por la paz que solo Cristo puede dar. Y que mientras permanecemos en Él, nuestra vida y nuestra iglesia sean reflejo de su gloria y testimonio de su amor eterno. Amigos que nos visitan, jóvenes que aún no han reconocido su pecado delante de Dios y no se han sometido a su señorío. Hemos hablado hoy de la iglesia, de su identidad y de cómo Dios nos llama a vivir en santidad y dependencia de su gracia. Pero no todos aquí pertenecen todavía a esta iglesia. Y eso es muy importante reconocerlo. La iglesia no puede vivir plenamente sin Cristo. Y ustedes tampoco pueden vivir sin Cristo. Es más, si no tienes a Cristo, estás literalmente muerto. Quizás estás aquí y aún no conoces a Jesús como tu Salvador personal. Tal vez piensas que la fe es solo participar en actividades, asistir a la iglesia o ser una buena persona. Pero la verdad es que ninguna obra humana puede acercarnos a Dios. La iglesia se sostiene por la gracia y la paz de Dios. Y los que no conocen a Cristo también necesitan de esa gracia. Y sin Cristo no se tiene esa gracia. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Y que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Solamente Jesús puede hacerlo. Él murió en la cruz para pagar nuestros pecados y resucitó para darnos vida nueva. Hoy te invito a recibir esa gracia, ese sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo te llama a ti no solo a unirte a una iglesia, sino a venir a Él personalmente. Confiar en que su sangre limpia tus pecados y entregarle tu vida reconociendo antes tu pecado y arrepintiéndote delante de Él. No se trata de cambiar por esfuerzos propios, sino de dejar que Él transforme tu vida desde dentro, para que verdaderamente la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo esté con nosotros. Oremos. Dios santo, Dios de gracia y verdad, somos deudores eternos de tu gracia. Tú nos la has dado inmerecidamente, no por mérito alguno, sino por tu amor soberano. Somos pecadores, pero hemos sido revestidos con la justicia de Cristo, sellada en la cruz del Calvario. Tú nos ves santos sin serlo. Tú nos has apartado en tu Hijo y aunque desde nuestra perspectiva la santidad parece inalcanzable, tú has prometido perfeccionarla en todos aquellos que has rescatado del pecado. Señor, nuestra humanidad aún nos empuja a resolver las cosas por nuestra propia fuerza, olvidando no solo la fortaleza que tenemos en ti, sino también que nuestros anhelos y nuestros deseos están siendo moldeados por tu Espíritu para andar en las buenas obras que tú has preparado de antemano. Ayúdanos a descansar en tu gracia y en la paz que brota de ella, para que se manifieste en esta tu iglesia. Que los conflictos personales se resuelvan desde el amor y el diálogo en tu palabra, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones y dando siempre gracias por todo a ti, nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos, Señor, a discernir los problemas con sabiduría, con la sabiduría que procede de tu palabra, sin exagerar lo superficial, pero teniendo siempre presente el propósito mayor, glorificar tu nombre por encima de todas las cosas.
Moldea, Señor, nuestros corazones para que no pongamos nuestros intereses por encima del bien de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.